El origen del conflicto entre Israel y los palestinos. Para eso tenemos que irnos a la palabra del Señor. ¿Quién es Israel? Bueno, el origen de Israel está aquí en la palabra de Dios en la Biblia. Había un hombre llamado Abraham a quien Dios llama y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Dónde vivía Abraham? Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una nación poderosa donde había muchos recursos. Sin embargo, Dios le habla a Abraham acerca de que iba a ser de él una gran nación. Esta nación es la que le llamamos Israel. Pero sucede algo y es lo siguiente, que Dios le da una promesa de un hijo porque Abraham no tenía hijo. Y Sara era una mujer ya con una edad avanzada y Abraham también. Y siendo Abraham de 75 años, Dios le dijo, vete, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Dios lo saca y lo lleva a la tierra donde Abraham vivió, que es la tierra de Canaán. Y Dios le dio esa tierra a su pueblo por heredad. Dios le habla a Abraham y le dice que le iba a dar un hijo suyo. Pero vemos cuando la palabra enseña que Sara, al ver que la promesa tarda, le dice a Abraham que viviera con su esclava llamada Agar, y de ahí surge Ismael, el hijo de la esclava, que la palabra de Dios lo dice, Ismael, que es donde salen todos los árabes. Y luego entonces Dios le da a Abraham la promesa que era Isaac. De ahí de Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen los 12 hijos de Jacob, que es lo que le llaman las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasa? En un momento la palabra de Dios enseña que hubo una gran hambruna, pero antes de que hubo una gran hambruna, dice la palabra que fue vendido como esclavo por sus hermanos a Madián y fue llevado hacia Egipto como esclavo y lo toma Potifar. Ahí vemos a la historia de José, pero no vamos a abundar en esa historia. Luego hay una hambruna donde residía Jacob. Y recuerde que José vivía en Egipto. Y en Egipto dice la palabra que Dios lo puso en alto. No vamos a alargar esta historia, sino que vamos a hablar acerca del conflicto. Y cuando antes de esto, Dios le dice a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo por 400 años en Egipto. La Biblia dice que entonces, cuando hay una hambruna, Jacob manda a sus hijos a Egipto porque era donde había provisión, pero quien estaba ahí ministrando eso era José. Y la palabra de Dios enseña que cuando los hermanos llegaron, se encontraron que José era el que estaba ministrando, y ahí entonces llega toda la familia de Jacob, sus hijos y todo el mundo, y abandonan la tierra de Canaán y se van a Egipto. Y allí entonces le dan un lugar llamado Gosén, y ahí ellos se multiplicaron de tal manera que eran muchos, pero llegó un momento en que surgió un rey que no conocía a José, ni tampoco había tenido un parentesco con José, y esclavizaron a los hebreos allá en Egipto. Dios le habla a Abraham que su pueblo iban a ser esclavos, pero que él lo iba a libertar. Dios lo liberta a través de la mano de Moisés. ¿Qué sucede aquí? Cuando ellos fueron libertados, dice la palabra que ellos van a retomar su tierra, la que Dios les había dado, la tierra de Canaán. ¿Qué pasaba? Y bueno, que esa tierra estaba ocupada por invasores. Es decir, en ningún momento ellos van a ocupar una tierra que no les pertenece. Es la tierra que era de ellos, de Israel. Y dice la palabra que Dios se la entregó a ellos. Pero ¿quiénes le salieron en cuento? Bueno, los filisteos, le salieron en cuento los madianitas, los amalecitas, toda esa persona, para que ellos no ocuparan la tierra que le pertenecía. Israel ocupa la tierra que le pertenece. Pero en todo ese tiempo Israel ha venido estando en guerra porque inclusive peleó con los filisteos, que es lo que le llamamos hoy, porque hay que tener en cuenta que los palestinos no son descendientes de Ismael. Los palestinos vienen de los filisteos, lo que antes le llamaban a los filisteos son los palestinos. Ahora bien, escuchen esto, hermanos. Sucede que cuando ellos llegan a esta tierra, Israel, que está ocupada, ellos toman la tierra que les pertenece. Y ahí viene Israel y ya Israel es una nación. Pero sucede que con el tiempo Israel siempre ha venido peleando con sus enemigos. Porque acuérdense que recuerden esto, que de los árabes o de la descendencia de Israel surgieron los árabes, todo ese territorio de árabes que
que viene de la descendencia de Ismael, los árabes, muchos de ellos, siempre han tenido dificultades con el pueblo de Israel, porque desde el principio ha venido una gran enemistad. Desde el tiempo de Ismael y de Agar, cuando nace, perdón, y de Isaac, siempre ha venido esa enemistad. Ahora escuche esto. Cuando Israel toma la tierra que Dios le da como heredad, porque es su tierra, vinieron los conflictos. Pues recuerde esto, ahí surgen los reyes y todo. Vino luego, por causa del pecado que Israel había cometido contra Dios, viene el primer exilio de Israel, donde viene a ser ocupada por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Ahí viene Israel, es ocupada, es sitiada. Entonces, al ser ocupada y es sitiada, los babilonios toman parte del territorio de Israel. Toman parte del territorio de Israel. Entonces, ahí luego de ese exilio, voy a resumir esto para no alargar, luego de ese exilio vienen los medos y los persas y también toman parte del territorio que le pertenece a Israel. Luego viene el otro imperio, que es el imperio de Grecia, y también toma parte del exilio del territorio que le pertenece a Israel. Luego viene el imperio romano, y entonces en el imperio romano llega un momento en que Israel es devastada completamente y destruida. Y ahora es que vemos a Israel ya completamente viviendo en el exilio por casi 1000 y pico de años. Vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña cuando Jesús habla acerca de Israel y acerca de Jerusalén. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, en el verso 41, dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Quién lloró? Jesús. Y diciendo, dijo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Oiga la palabra, te estrecharán. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí hay una profecía en cuanto a Israel. Sucedió que cuando Roma destruyó completamente Israel, lo estrechó completamente, Israel vivió por mucho tiempo en el exilio. Ahora bien, Israel viene nuevamente en el año 1948, es proclamada como una nación. Israel no viene a invadir. Los que estaban invadiendo ahí eran los palestinos, el territorio que le pertenece a Israel. De tal manera que inclusive estrecharon a Israel. Pero Israel le dio una parte a ellos, que es donde la llamamos la Franja de Gaza, y la parte de Jordania, esa parte que le pertenece también a Israel. Pero Israel cede esta parte. Y ahí entonces viene el conflicto donde los palestinos empiezan a pelear contra Israel. Porque Israel, porque ellos entienden que Israel es un invasor. No, Israel ocupa el territorio que Dios le había dado por promesa. Y entonces lo que la palabra de Dios dice: orá por la paz de Jerusalén. De ahí ha venido todo el conflicto en cuanto a Israel por su territorio. Israel lo que está es peleando por su tierra, pero los palestinos no quieren. Y acuérdense que los palestinos, de cómo es, los palestinos eran lo que le llamaban antes los filisteos. Era un pueblo con lo que se relacionaban más con los griegos antes del periodo clásico. Este pueblo se relacionaba más con los griegos en ese tiempo. Y ellos no son descendientes de Ismael. Sin embargo, ellos tienen el apoyo ¿de quiénes? Bueno, de los árabes, porque acuérdense que hubo una disputa entre el hijo de la promesa, que es Isaac, y el hijo de la esclava, que es Agar, Ismael, que son los árabes. Pero Dios le dio promesa también a los árabes y le dio territorio, porque Dios se lo dijo a Abraham y se lo dijo a Agar. Entonces, de ahí surge lo que le llaman este conflicto entre Israel y Palestina. Es un conflicto por el territorio de Israel que le pertenece a Israel.
pero que los palestinos no han querido aceptarlo como nación. Dios te bendiga. Chao.